Mi nombre es Negralí Espinosa y me complace en darles la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia a la 10ª temporada de su foro Viernes de Derechos Humanos. Para iniciar la temporada, nos conectaremos hasta América del Sur con nuestros hermanos de Ecuador para escuchar la disertación de nuestra distinguida colega, la doctora Carolina Elizabeth Ramón Ramón. No sin antes hacer una breve lectura de parte de su hoja de vida académica. La doctora Carolina Elizabeth Ramón Ramón es egresada de la maestría en Derecho y Justicia Constitucional. Es doctorado honoris causa otorgado por la Academia de Baja California en México. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y el doctorado en Negociación y Mediación en el Instituto de Mediación de México. Y para la sesión de hoy nos deleitará con su tema Crisis carcelaria y vulneración de derechos humanos. Bienvenida a su casa, estimada doctora, le cedo el uso de la voz. Hola, muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a todos los países que están ahora acompañándonos. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a comenzar. Por favor, voy a compartir pantalla a efectos de poder mostrar una diapositiva. Vamos a ver. ¿Tengo el permiso, doctora? Adelante, doctora. Entonces, a comenzar. Si se puede visualizar, me avisa, doctora. Partir por acá. A ver, doctora, ¿se visualiza? Vamos a ver. ¿Me indica si se puede ver la primera diapositiva? Sí, doctora, se ve. Adelante, por favor, bienvenida. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver si tenemos el control. Sí, muy bien. Entonces vamos a iniciar con el tema que es crisis carcelaria y vulneración de derechos humanos. Entonces es importante ir desarrollando este tema en virtud de que muchos de nuestros países tienen una grave problemática en cuanto a lo que tiene que ver la crisis carcelaria. Es importante señalar que nuestros países no tienen políticas públicas efectivas que condicionen a que se realice de una manera oportuna la contención de esta problemática. Vamos a ver si se logra ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Se está viendo una fotografía, ¿verdad, doctora? Me avisa. O se está viendo el documento en Word. Son dos imágenes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, como estábamos mencionando, dentro del sistema carcelario es evidente el problema, es evidente que ha colapsado. Pero es importante también señalar para qué sirve la pena, cuál es la consecuencia real de esa pena, medir si la pena está sirviendo, también medir si esta situación en los centros carcelarios, ¿por qué ha resultado ser caótica? La reinserción del interno a la sociedad en una real rehabilitación es muy difícil. Entonces se debería tomar realmente por parte de los gobiernos dotar de alguna manera de los recursos económicos y humanos, también como psicológicos, criminológicos, psiquiátricos incluso, y también de planta de trabajadores sociales dentro de las cárceles. En estas imágenes podemos
visualizar algunas de las problemáticas de nuestros países, en este caso Ecuador y Salvador, que son algunas de las noticias más impactantes y más caóticas que se han presentado en los últimos tiempos, claro, con realidades muy distintas. Entonces, ¿cuál es la problemática que ocurre? Luego de cumplir su sentencia, ¿pueden acceder a un trabajo digno o no? Imagínense al salir de la cárcel, ya que ellos están con la necesidad de subsistir y la delincuencia, según las estadísticas, crece cada día más. Vuelven a delinquir porque no tienen herramientas ni oportunidades suficientes. La necesidad de analizar la realidad carcelaria por parte de las autoridades es fundamental. Pero para analizar esto, es importante tomar en consideración la perspectiva sobre el estudio delincuencial de las ciudades. Su población, el alto índice sobre la reincidencia, que muchas veces no es evaluada con relación al sistema punitivo. El acuerdo reparatorio que termina no cumpliéndose en la mayoría de los casos. La justicia restaurativa tan necesaria también como el principio de oportunidad, el enfocar a la solución del problema y no simplemente asignarlos para que se destruyan entre sí, entre bandas delincuenciales, sino activar una alarma social, pero no con un morbo, ni para distraer a la población de la realidad de un país, sino para ser responsables de un sistema carcelario que termina siendo escuela muchas veces delictiva. Entonces, es importante señalar que esta escala alta de delincuencia se ha convertido y va de la mano con una complicidad, llamémoslo así, entre los gobiernos y las autoridades. ¿Pero por qué? La reincidencia en la comisión de delitos debe ser analizado desde los jueces que no aplican el rigor de la ley, las malas políticas públicas ante la falta de la prevención del delito. También los delincuentes más jóvenes no miden las consecuencias de su actuar y a su corta edad tienen un currículum delictivo que impresiona, pero por lo macabro, por lo siniestro. Por ello, la importancia de la prevención versus el castigo en sanción. La educación en salud mental como parte de una prevención en un llamado a la conciencia colectiva con el ánimo de despertar ante la peligrosidad con la que nos estamos acostumbrando. Nuestro pueblo se está acostumbrando al delito en la sociedad. Imagínense, es importante destacar que el pueblo se está acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a ver en las noticias todos los días llenos de sicariato, robo a mano armada que termina en muerte, femicidios y una serie de delitos a los cuales, por la falta de políticas públicas en cuanto a la criminalidad, nos hemos habituado. Y la función de sancionar, el sancionar como una especie de venganza, o es realmente preventiva, con el objetivo de ejemplarizar, de prevenir, como ya se lo ha dicho, de evitar que se cometan más delitos. Es evidente, sí, que los castigos impuestos no han sido suficientes para ejemplarizar, pues las cárceles están llenas y el hacinamiento no se puede ocultar en cada uno de nuestros países, ya que en cada uno es peor la situación, donde existe una serie de problemáticas. La población y los legisladores generalmente hacen mediáticos los criterios de la posible aplicación de la pena de muerte por reincidencia en casos de violaciones o asesinatos, esperando que con ello su reincidencia sea menor para los que purgan condenas anteriores. Pero es importante que seamos conscientes que una reparación ante el delito, es decir, ver castigado al criminal, queremos darnos por satisfechos y llegamos a creer que con ingresar a un individuo a prisión se finalizó el delito o el caso. Pero la comunidad, la víctima que está en la comunidad, no se repara con el encierro de este sujeto. No hay una reparación real en el castigo, en el sentido de una indemnización. No repara la seguridad de la población y muchas veces ni de la víctima, que está a expensas que su verdugo salga algún día de prisión. En cuanto a la moral, dañarlo tanto como el verdugo dañó a su víctima. Algo así como un ojo por ojo. No suena tan mal cuando no somos nosotros la víctima, pero suena despiadado si somos el acusado. Se cree que porque se ha perfeccionado el castigo no nos hace mejor a la sociedad, y no es así.
Una buena sociedad desarrolla una dinámica preventiva y de alerta frente al delito. Así como la venganza como justificativo, también lo que es ilícito lo paga. Pagar con la vida, pagar con la libertad o pagar con la tortura. Como ejemplo, el caso del hacinamiento de muchos centros penitenciarios en Sudamérica. El castigo no produce ningún cambio en el comportamiento. Transformar la manera en que nos acercamos con el castigo de la pena, la pedagogía del castigo correctivo, pero el aprendizaje del daño que han cometido es visible. Es insensible ante el dolor y daño que ocasiona la víctima, que encerrado en 4 paredes lo que hace es guardar rencor y muchas veces querer salir a vengar. Sí, es una realidad que se contrapone. El sufrimiento de la víctima versus que muchas veces el verdugo, el acusado, se termina convirtiendo en víctima ante una nula o una negligente política pública en cuanto al sistema de criminalidad con el sistema penitenciario. Es que esta conflictividad en el sistema carcelario ocurre desde el principio de la humanidad. El ser humano se mostraba en conflicto, ya sea con la sociedad, con la religión, con el mismo sistema y con otros individuos, ya que al dejar la sociedad y adaptarse a la comunidad, nacían las discrepancias. Al inicio se resolvían con la fuerza, luego fueron evolucionando, así como el diálogo, el entendimiento, una argumentación. Entonces se inclinaba la balanza actualmente a una mezcla de las dos, ya que la fuerza ahora es el poder económico y social que cada uno ejerce jerárquicamente, según sea el caso. Es que dentro de los centros de privación de libertad existen historias de vidas complejas. Muchos de esos grupos antagónicos, criminales, saber identificar los factores que influyeron para que cometieran el delito también es importante para llegar a la raíz del problema. Es importante porque permitía llegar a la raíz precisamente de este conflicto que se evidencia como un delito o como una vulneración. Claro, se evidencia el caso. La persona privada de la libertad es necesario ayudarle a desarrollar habilidades que le permitan tener una verdadera reinserción social. Cuando cumpla su pena, a no ser cruel en un trato degradante al sentenciarlo, sino ser humanista con el condenado. La cárcel muchas veces está destinada para aquellas personas que por razones de desigualdad, vulneración, no tuvieron una defensa oportuna y eficaz, y más bien tuvieron una defensa negligente por parte de los abogados. Y la justicia restaurativa con enfoque de derechos humanos es necesaria para reducir la conflictividad y poder lograr la pacificación, ya que si no se trabaja en ello, la reincidencia será un problema derivado de la nula educación y de un tratamiento de readaptación útil a la sociedad con políticas públicas más estadísticas en cuanto al número de sentenciados, pero que esto no se apega a la realidad. Por eso es importante este tipo de espacios para poder de alguna manera analizar esta problemática. ¿Por qué? Porque es necesario que se establezcan protocolos, que realmente se estudie lo que ocurre al interior de las cárceles, el sistema penitenciario, el excedente de la población carcelaria, la falta de presupuesto, con la mayor certeza posible, con una autonomía en su desarrollo del comportamiento, diferenciar del social del antisocial, para saber quién está apto para rehabilitar. Aquellas paredes esconden la angustia y desesperación de los arrepentimientos agónicos de los privados de libertad. Entonces, el conflicto de ellos es con la sociedad, con el mismo sistema penitenciario que no los rehabilita y que los siguen juzgando aún después de pagar sus deudas con la justicia. Son preguntas que quedan para que cada uno realice un análisis. ¿Cuántas prisiones debemos construir para limitar la criminalidad de nuestra sociedad?
Y si en lugar de castigar creativamente, entre comillas, restaurativamente, con políticas públicas enfocadas a frenar dicha criminalidad, bajo un enfoque dinámico del aprendizaje, del daño que han cometido, tarde o temprano saldrán de cumplir su condena y es mejor que salgan educados a que salgan a perseguir, perjudicando a la sociedad. Centramos en el cuál es el daño que se ha generado. No quieren que el culpable muchas veces se rehabilite. La culpa no les permite reconocer la magnitud de sus actos también. Pues muchos en su rebeldía se niegan a aceptar que delinquir contra la sociedad es delinquir contra ellos mismos. No se trata de inculpar, sino de reconocer el delito que puedan identificar. Reconocer lo que ha sucedido, entender el daño, visualizar y enfrentar las obligaciones en base a sensibilizarse de su propia víctima, ser protagonistas de su propio tratamiento, y no solo víctimas de su castigo, sino que este castigo sea un castigo correctivo, con la finalidad que genere una necesidad de cambio sobre la trascendencia de la construcción del nuevo individuo, desde un proceso formativo, rehabilitador en encierro, donde se lo haga capaz de responder en un sistema diferente a un cambio radical de un modelo de justicia carcelaria. Por eso es importante señalar que la sociedad ha generado una sociedad corrupta, que castiga al que no tiene dinero para defenderse, al que no es rico, al que roba poco, porque los delitos de cuello blanco o contra la administración pública rara vez son sancionados. Entonces es así como a base de castigos no se transforma, se ha construido un perverso en el sistema donde solo el más débil podría ser condenado al infierno. Por eso es indispensable prevenir, investigar, sancionar y reparar. No necesariamente desde instancias internacionales, sino primero desde los organismos primarios de nuestros estados, con la intervención, que no se dé lugar al hacinamiento, al agigantamiento tampoco de un delito de repercusión internacional, de conmoción internacional, para que sea visible. No, sino que desde la justicia de nuestros países sea efectiva, sino más bien limitar la repercusión ocasionada por no ejercer la potestad jurisdiccional. Y hay aquí un tema muy importante de señalar. Por ejemplo, la desconfianza en el sistema de justicia. Nuestra población actualmente no confía en el sistema de justicia, porque ¿qué es lo que ocurre? Se da un delito, existe un hecho, existe una víctima, existe un investigado. Esta víctima de este hecho, de este delito, accede al sistema de justicia. Y muchas veces este delito queda en la impunidad. La víctima es revictimizada y este investigado puede convertirse en una persona condenada si no se efectuó una debida investigación. Si en nuestros países no existen los peritos suficientes para realizar las experticias necesarias para investigar un caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si en nuestros países no se lleva un adecuado manejo de la custodia, de las pruebas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, este investigado puede ser condenado siendo inocente, puede ser condenado y puede sufrir graves violaciones a derechos humanos, como lo hemos visto ahora que sucedió en nuestras cárceles, donde muchas personas que no tenían una sentencia ejecutoriada fueron asesinadas de la manera más cruel. Entonces, siguiendo con el tema, esta desproporcionalidad entre la pena y el delito es un tema debatible, porque a pesar del castigo se sigue dando crímenes. Y lo que es más preocupante es que continúa dando. Y si no existe una rehabilitación a los procesados, las cárceles son escuelas del delito.
pero nadie apuesta para cambiar o por lo menos mejorar este estigma que estamos señalando en este momento. El principio de inocencia que se ve vulnerado por la pena anticipada, por ejemplo, en la prisión preventiva, y el dilema también de que si estamos embestidos del principio de inocencia, ¿por qué debemos demostrar que no somos culpables? El sistema penitenciario ha colapsado, como ya lo hemos visto. Entonces, hay que ver la realidad de que si estas penas y las consecuencias reales de la pena están sirviendo para disminuir de alguna manera estos índices de la delincuencia, la situación en los centros carcelarios, la rehabilitación. Esta rehabilitación del interno que se debe dotar de recursos, para que de alguna manera puedan ellos salir con algún trabajo, con alguna ocupación dentro de las cárceles, luego a rehabilitarse. Vamos a ver si ponemos la siguiente diapositiva. Vamos a ver si ponemos la siguiente diapositiva. Mira, muy bien. Ya. Como podemos evidenciar, en nuestras cárceles existen graves problemas desde la alimentación, desde el hacinamiento, las condiciones carcelarias en las que ellos habitan, la insalubridad, el ingreso de armas, el ingreso de drogas. Entonces vamos a comenzar y vamos a continuar en cuanto a este análisis en lo que tiene que ver que la sociedad busca muchas veces ocultar sus prejuicios, sus antivalores, su moralismo extremista, poniendo sobre la mesa el tema muy debatido como la instauración de la pena de muerte, la cadena perpetua o leyes más rigurosas y crueles contra los que violen los derechos humanos para evitar los delitos más que nada de conmoción social. ¿Por qué más que nada los de conmoción social? Porque la prensa decide mediatizar si ese delito les puede dar más rating o no. Hay muchos casos de violación de derechos humanos, muchos casos repudiables que no han llegado a ser visibilizados, que no han llegado a ser conocidos y que ni siquiera han llegado a ser denunciados. Porque los casos de conmoción social de un conocido o los casos más graves son los que son visibilizados a través de los medios de comunicación, quienes son los que deciden si lo hacen mediático o no. Por eso muchos casos de conmoción social llegan incluso a instancias internacionales. Entonces, somos una sociedad de derechos, pero en la práctica lleno de vulneraciones, por acciones u omisiones de sus habitantes, que solo ven la injusticia cuando se involucran en un proceso dentro del sistema judicial lleno de falencias. Entonces, la subjetividad de la sana crítica del juez y la valoración de la prueba desde el ámbito epistemológico, pero motivado en relación a los derechos humanos, es un tema debatible e importante que delimitemos también para el análisis crítico de esta problemática. El garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos es una responsabilidad de los Estados, ya que los derechos humanos son jurídicamente vinculantes por la responsabilidad de haber firmado los convenios y los tratados. Enfocarse en políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la prevención de delitos es indispensable para prevenir, investigar, sancionar y reparar, como ya lo mencionamos anteriormente. Esta desproporcionalidad entre la pena y el delito seguirá siendo un tema debatible, porque a pesar del castigo se siguen dando todos los crímenes que ya hemos conversado. Y lo más preocupante es que van a seguir, van a continuar, y el principio de inocencia se ve vulnerado, también como lo habíamos dicho con la pena anticipada. Vamos también a hablar un poquito de el panóptico, la prisión del siglo XXI. Esta construcción carcelaria que conocemos como el método panóptico, lo que todos podremos apreciar, que es el guardián que ve a los presos sin ser visto, modifica la conducta de los presos sin usar la fuerza, tiene las características que es omnisciente o autodisciplina. Vamos también a mencionar algo muy importante, que entonces
panóptico es un espionaje legalizado. Con observación al individuo se puede estudiar su comportamiento, generar una rutina. Los pocos o los muchos factores en su entorno, dependiendo de la psiquis de cada persona, se genera también el moldeamiento de la conducta de estos individuos que están encerrados. Poder ser observados y creer que tú eres el que observas de manera que te induce a cumplir las normativas, sí o sí en todo momento. También es discutible porque hay muchos funcionarios dentro de las cárceles, como los empleados, son los mismos que ayudan a ingresar la droga y el armamento, y son muchas veces cómplices de algunas de las personas que están dentro de las cárceles y que siguen delinquiendo dentro de las mismas. Vamos también a ir avanzando. Vamos a ir avanzando también con este tema, a ver si pongo la siguiente diapositiva, no sé si ya se está visualizando. Siguiente diapositiva. Entonces, la cárcel surgió para humanizar la pena. Este castigo corporal pasó a ser un castigo de privación de la libertad, ya no un castigo corporal. Este hacinamiento, esta proliferación de tantos problemas que ocurren por el hacinamiento, tiene como consecuencia una afectación en la salud física de las personas privadas de la libertad, en la salud psíquica y en la salud moral. En cuanto a lo moral, pues, luego de las personas que no tienen sentencia ejecutoriada, pues salen señaladas por la sociedad, algunos de ellos con antecedentes penales, y luego no pueden conseguir trabajo. En cuanto a la física, pues hemos visto en varios videos que circulan alrededor del mundo de personas dentro de las cárceles donde no tienen escrúpulos ya. No tienen escrúpulos y asesinan a sus propios compañeros de la manera más salvaje. Entonces, hay un claro ejemplo de aquello. Esta problemática, esta vulneración, esta transgresión, este menoscabo de los derechos, se está cometiendo de una manera sistemática, de una manera progresiva en cuanto a los derechos humanos. Entonces, dentro de estas cárceles que no tienen unas políticas públicas efectivas, se da un sometimiento, una tortura, una crueldad, castigos físicos, aislamientos como castigos que no son dables. Entonces, dentro de la persona privada de la libertad se crea la venganza, el rencor, el odio y muchas veces fraude. Entonces es ahí cuando habíamos tocado el tema de que muchas veces el victimario, el verdugo, se termina convirtiendo en una víctima del sistema que no ha podido ejecutar políticas públicas diseñadas de manera efectiva para un cumplimiento de una condena que no tiene por qué ser violatoria a los derechos humanos, sino que tiene que ser una condena que restituya de alguna manera lo que hizo a su víctima. Entonces, este sistema penitenciario tiene que ir de la mano con la justicia, tiene que ser justo, tiene que humanizar el castigo dentro del marco del buen vivir. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Se ha deshumanizado a la persona que está privada de la libertad, haciéndose pensar que él no tiene derechos y que incluso no tendría derecho ni siquiera a la vida por haber cometido un delito. Entonces es importante humanizarlo de nuevo para que se pueda entender cuál es la finalidad del castigo, que vaya de la mano de la justicia y del buen vivir. ¿Esto para qué? Para que genere una conciencia, para que se visibilice también la problemática en cuanto a los derechos humanos que tiene que ver con la vulneración, y ya no solo de la víctima, sino también del investigado, del sentenciado, del verdugo que luego se puede convertir, si no se efectúan políticas públicas de manera adecuada, en otra víctima del mismo sistema.
Entonces, por eso es importante evolucionar en cuanto a un cambio que tienda a mejorar todo lo que tiene que ver con políticas públicas efectivas. Y también es importante, para eso existen varias ramas, como decíamos, algunos peritos que son multidisciplinarios, así también hay criminólogos que podrían ocupar cargos dentro de los ministerios, dentro de los organismos de control, dentro de las cárceles. Y no solamente que se ponga a dedo a los directores de las cárceles, o porque tengan un apellido importante, o porque se pague al mejor postor para que se lo ponga de director de las cárceles, para tener incluso algo que más poner dentro de la carpeta de tu hoja de vida, sino que sean personas que tengan méritos. Entonces, por eso hay la especialidad de criminólogos y también de otras especialidades donde se supone que son personas idóneas para que puedan ocupar cargos que tiendan a efectivizar sus políticas públicas. Entonces, como lo hablamos anteriormente, la sociedad pone a esta condena como un prejuicio, como una discriminación, no como una rehabilitación y una reinserción y como una condena efectiva, sino todo lo contrario. Por eso, esta condena tiene que ir con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de integración social, una perspectiva de una justicia restaurativa. ¿Para qué? Para humanizar la prisión, para adecuar estas políticas públicas de criminalidad y hacerlas efectivas. Esta justicia restaurativa tendrá a prevenir, mitigar y de alguna manera solucionar esta problemática. E incluso dentro de los contextos de encierro, para mejorar la convivencia, los conflictos carcelarios. Hay muchos conflictos que se presentan dentro de los centros carcelarios, y bien que los puede solucionar de la mano de la justicia restaurativa y de la mediación. Conflictos entre internos, conflictos menores, que si no se lo soluciona, si no se gestiona de alguna manera que este conflicto no llegue a mayores, pueden ocasionar que entre las bandas criminales puedan desarrollar este tipo de hechos que ya los hemos visto en las noticias de nuestro país. Por eso, de alguna manera, alguna de estas políticas públicas tiene que tender a controlar de alguna manera la violencia generada en las cárceles. Esto con una efectiva intervención militar, con una efectiva intervención policial, ya que los que manejan las cárceles son los mismos reos, las mismas personas privadas de la libertad, pero siempre de la mano de una vigilancia comprometida, con una colaboración de las mismas personas privadas de la libertad, porque si no es así, no se va a dar de una manera dable entre el ejército, la policía y las personas privadas de la libertad. Tiene que haber un compromiso para poder vigilar que se cumplan de alguna manera este pacto de paz que se debería dar para evitar estas masacres en las cárceles. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la cárcel se sirvió como necesidad para tener una condena efectiva. El individuo en sociedad comenzaba a delinquir y en sus comportamientos no acataba reglas ni normas. Entonces lo que ocurría era que antiguamente se los castigaba con la horca, con una lapidación, descuartizándolo, con latigazos, con una humillación pública, con muerte, con pagos pecuniarios, con el destierro, con las mutilaciones, con la tortura. Pero entonces el castigo como consecuencia de crimen ahora es únicamente la privación de libertad enmarcada de la mano de los derechos humanos, en una perspectiva y un enfoque de derechos humanos, y una perspectiva de rehabilitación y reinserción a la sociedad. ¿Por qué? Porque si no este individuo que está encerrado, que muchos de ellos no tienen condena y que otros tienen una condena ejecutoriada, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo lo que ha venido pasando en nuestras cárceles, donde ellos mismos han sido sus propios verdugos al haber ocasionado estas matanzas dentro de los centros de rehabilitación,
porque no se llevaron a cabo estas políticas públicas de reinserción y de adaptación en cuanto a lo que tiene que ver con un eficaz cumplimiento de todo lo que hemos mencionado. Entonces, por aquí algunos cuadros estadísticos en cuanto a la criminalidad y en cuanto a la población y el hacinamiento carcelario. Y también algunas lecturas recomendadas para los estudiantes. Y es importante destacar también el déficit de servidores en el cuerpo de seguridad y vigilancia. ¿Por qué? Porque si no hay agentes que puedan custodiar dentro de los centros penitenciarios, agentes penitenciarios que sean suficientes para controlar de alguna manera que no se dé el caos, o que por lo menos exista dentro de los centros carcelarios que lleve de una manera adecuada la convivencia dentro de este entorno, entonces va a haber un serio problema, porque esta falta de recursos públicos que se destina al personal calificado que tiene que cuidar, entre comillas, a las personas privadas de la libertad, es lo que ocasiona también una de las problemáticas que hemos abordado a continuación. También el número de personas privadas de la libertad por estado procesal. Podemos aquí también ver, vamos a leer que dice que, vamos a poner aquí en la pantalla, los sentenciados son 22.757, es decir, el 58% de la población carcelaria. Los procesados son el 39%, los contraventores son el 1%, que corresponde a 461 personas privadas de la libertad. El apremio, 504, es el 1% de la población. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, es importante señalar que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los derechos básicos que los estados deben garantizar a las personas privadas de la libertad son el derecho a ser tratado humanamente con respecto a su dignidad. Esto tiene que quedar muy claro, porque las personas generalmente piensan que la persona privada de la libertad con sentencia condenatoria o sin sentencia, que únicamente está privado de la libertad, por pisar un centro carcelario ya no es digno, ya pierde su dignidad y pierde sus derechos. No es así. Otro de los derechos, el derecho al debido proceso y a la defensa, como lo mencionaba. Si dentro de un proceso existe una investigación que no se lleva a cabo por parte de fiscalía, si la sana crítica del juez únicamente da con los elementos de convicción que no fueron suficientes, las pruebas no fueron evacuadas de manera idónea porque no existieron los peritos suficientes para realizar las experticias. Si por su parte tuvo un abogado que no ejerció una defensa técnica adecuada, más bien hizo una defensa negligente, que tendió más bien a perjudicar a esta persona, entonces se puede decir que esta persona no ha accedido a una defensa, no se ha dado un debido proceso dentro de su caso. El derecho también a la salud, a la alimentación y el acceso al agua potable, el derecho al acceso a las instalaciones sanitarias, higiénicas y suficientes, el derecho a presentar peticiones, denuncias o quejas ante autoridades competentes y organismos asimismo competentes. Entonces, el derecho a la vestimenta adecuada, a las condiciones climáticas. La vestimenta debe tomar en cuenta la identidad cultural y religiosa de las personas privadas de la libertad. El derecho a la educación debe ser gratuito. El derecho a acceder a un trabajo también. Y el recibir una remuneración adecuada por él. El derecho a participar en actividades culturales, deportivas, sociales y a tener oportunidades de socialización sana. El derecho a la libertad de conciencia y religión. Entonces, como estamos viendo, no es que pierde la dignidad y pierde los derechos. Esta bibliografía es importante para que la puedan consultar los derechos humanos y las prisiones, el manual para las normas internacionales de derechos humanos para funcionar en instituciones penitenciarias también. Quisiera compartir un video previo a finalizar. Vamos a ver cómo lo comparto.
Previo a finalizar para que puedan evidenciar algo muy importante. Vamos a ver si se puede compartir y me avisan si se puede decir. Vamos a ver. Previo a finalizar la intervención. Me tú no te prometes que te vas a esforzar mucho en el cole. ¿Me lo prometes? No. Y tú no te metes en el papá. Tú antes de eso no te portes tan mal como ayer. Hay que colgarte. Papá, no tenemos que cortar. Al principio no he reconocido tu voz. Vuestro padre y vuestra madre han hecho cosas muy graves. Han traficado con drogas. A vuestra madre la han condenado a la pena de muerte. Y vuestro padre se quedará en la cárcel al menos 18 años. Nunca dispondrán de nosotros para ocuparse de vosotros. ¿Lo entendéis? Despertad. Esta mañana a las afueras de Pekín, el pueblo del sol no hace honor a su nombre. Rápido. Son las 6. Arriba. Vamos. En este orfanato viven 150 hijos de personas condenadas a muerte. Según la ley china, no pueden ser dados en adopción. No obstante, el Estado tampoco se hace cargo de ellos. Sus progenitores han sido ejecutados por disidencia política, violación, asesinato o incluso proxenetismo. Ellos son inocentes, pero víctimas. Dice un proverbio chino, un tigre no puede tener crías, como si la vergüenza del castigo supremo se transmitiera de generación en generación. Pero si os habéis cambiado de vestido. Venga, vamos. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? El ángel guardián de los huérfanos del pueblo del sol, ella está pequeñita de 66 años. Mañana prenderemos un baile para preparar una función. ¿Os apetece? Así se la conoce como la abuela Jan. Tiene 2 hijos y vive en uno de los refugios. ¿Le das buenos días? A ver, llama por teléfono. A ver, enséñame cómo llamas. Venga, enséñame. Y hola. 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 La señora Diana ha combatido en su propia lucha el cuidado de los niños a los que la pena de muerte ha dejado huérfanos. El 80% de las ejecuciones en todo el mundo tienen lugar en China. Según Amnistía Internacional, estaríamos hablando de 100.000 al año. Unas 15 al día. Antiguamente el método era el fusilamiento o la horca. En público. En estadios. Desde 2007 se llevan a cabo por inyección letal. Detrás de las frías estadísticas se esconden las vidas rotas de los hijos de los condenados a muerte. La señora Jan viaja mucho. La directora del orfanato pasa mucho tiempo en la carretera. Todos los meses sale en busca de 2 o 3 nuevos internos. Hoy vamos a ver a una familia en la que hay 2 niños. El padre está en la cárcel y está preocupado, porque los abuelos son muy mayores para ocuparse de ellos. En la cárcel le han recomendado que los dejen en el pueblo del sol. Después de recorrer 2.000 kilómetros, llegamos a este pequeño pueblo donde la visita de una mujer procedente de la ciudad suscita la curiosidad. Entendemos si le parece bien, y lo hablemos tranquilamente. Ellos vienen conmigo. Los niños viven con su bisabuela, de 93 años. Con eso parece muy lista. Siéntese, por favor, y se lo explicaré todo. Xin Jiao tiene 7 años. En mandarín su nombre significa corazón lejano. Su hermana tiene 3 años. Al padre lo han condenado a muerte por asesinato y delincuencia organizada. Su madre los abandonó tras la detención de su pareja por la deshonra que implica. Hola, pero qué guapo eres. Te he traído una taza de caramelo. Está en el coche. ¿Me la puedes traer? La familia vive en esta casa insalubre de 2 estancias. La señora Jan muestra a las tías de la familia y a los vecinos imágenes de su orfanato. En Pekín, en 3 meses, su hija cambiará mucho. Aprenderá inglés, irá a clases de baile. Pero el padre morirá y no saldrá nunca de la cárcel. ¿Nosotros volveremos a ver a los niños? Sí, claro. Y si la bisabuela se pone enferma, los niños podrán venir a visitarla. Venga, niños, subid a la furgoneta.
La señora Jan habla con los niños, la abuela y una de las tías. Los van a cuidar bien, no te preocupes. Sabes muy bien que no tenemos medios para criarlos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya los volverás a ver. Para llevar a los niños al pueblo del sol hace falta la autorización de su padre. La madre del condenado a muerte no ha visto a su hijo desde que entró en la cárcel hace 4 años, y el pequeño no conoce a su padre. Su madre estaba embarazada cuando lo detuvieron. ¿Te hace ilusión conocer a su papá? Sí, papá. ¡Papá! La señora Jan está convencida de que la visita tranquilizará al penado y permitirá a los niños afrontar el duelo. Excepcionalmente nos autorizan a grabar este reencuentro en el corredor de la muerte de esta cárcel china. El prisionero 2439 ha perdido peso viviendo entre estas 4 paredes. Mira, es tu padre, que se irá al cielo. Tu padre que se irá al cielo. Hijo mío, cómo me duele verte así. Eras igualito que él cuando era pequeño. Tu padre y yo trabajamos para darte una educación, a ti y a tu hermano. Y ahora estás en la cárcel. Lo has estropeado todo. Espero que no hagas tonterías en la otra vida. En el paraíso. El padre también ve las imágenes del pueblo del sol. Hoy por hoy no están tratando bien, pero me preocupa el futuro de mis hijos. Por eso he pedido a la policía que me ayude a encontrar una solución para dejarlos en buenas manos. Ha sido muy duro no poder verlos en 4 años. Prometedme que os vais a pasar bien. Papá ha hecho algo muy malo. El prisionero firma un documento según el cual otorga a los orfanatos la tutela de sus hijos. Ha cometido errores, pero me solidarizo con ustedes. Los abuelos podrán venir a visitar a los niños al pueblo del sol para verlos crecer. Espero que su comportamiento sea bueno y que quieren inculparnos. Pase lo que pase, confío que financiaremos el futuro de sus hijos. Venga, despedido de vuestro padre. Hijo mío, qué pena más grande. Venga, nos vamos. Necesita Dios. Llega la tarde y nos subimos al avión de vuelta a Pekín. Al final, el hermano de la pequeña corazón lejano no puede acompañarla porque no tiene pasaporte. ¿Qué hablamos de familia? Estoy contenta con el cielo. Déjame a mí. Lo están plantando otros humanos y también la regla. ¿Te gusta la jardinería? No, no. Corazón está en autoridad en esta refugio. Mira, los otros niños han hecho la cama y tienen las toallas ordenadas. ¿Qué te parece esta habitación? ¿Qué te parece? Las camas parecen cómodas y todo está muy ordenado. En el salón de actos, los demás niños preparan una ceremonia de bienvenida. Cuando te dan la bienvenida con una fiesta, creo que hace que te sientas más cómoda. A mí también me recibieron con una fiesta y aún la recuerdo. Ayuda. ¿Tú conoces a los demás? Niños, y aceptas un poco lo que diré. Nuestra familia crece. ¿A quién recibimos hoy? A una niña pequeña hermana. ¿Y qué les decimos? Bienvenidos a los dos. Bienvenidos a los dos. Un aplauso. Estoy muy contenta de tener muchos amigos con los que jugar. Muy bien. Otro aplauso. Ya ha recogido a cerca de 2.000 huérfanos. La primera generación está a punto de alcanzar la edad adulta. Este niño ha llegado a cursar estudios de ingeniería.
Este otro se ha convertido en un famoso escultor. Expone su obra en museos nacionales. Xiao Yan, espíritu bueno, y su hermano pequeño también fueron de los primeros internos. Su madre fue condenada a muerte tras haber matado a su marido, que la maltrataba. Al final le concedieron el indulto por su buena conducta. Sus hijos volvieron a verla 18 años después. ¿Estáis bien? Sí. Sí, estás morena. ¿Tienes alergia? Sí, un poco. Es porque he tocado unas plantas. Espíritu bueno, vive a las afueras de Shanghái, tiene 26 años y trabaja en una fábrica de paneles solares. Hola chicos, os traigo comida. Vive en un dormitorio compartido con otros compañeros de trabajo, como cuando estaba en el Pueblo del Sol. Antes de hablar con nosotros, le pide que salgan. El Pueblo del Sol fue mi refugio. Son mi familia. Fue donde me crié. No me marché de allí porque no me gustara el sitio, sino porque cuando me hice adulto pensé que tenía que enfrentarme al mundo exterior. Tras 20 años, la madre de Espíritu Bueno acaba de salir de la cárcel. Cuando no veo a mi madre, pienso en ella. Pero cuando la veo, me invade la vergüenza. No es nada fácil enfrentarte a esa vergüenza y quitártela de encima. Muchas veces me siento perdida. Me gustaría tener sueños y proyectos de futuro, pero en mi caso no es fácil tener sueños. El Pueblo del Sol es el vínculo de unión de esta familia rota. La señora Yan ha contratado a la madre de Espíritu Bueno como niñera del orfanato de Pekín, donde han terminado también otros antiguos presos. Soy adulta y tengo que... Precisamente lo de la última parte del video era lo que iba a mencionar. En cuanto al sistema carcelario de los hombres y de las mujeres, no es lo mismo cómo se lleva a efecto lo que hablábamos que la sociedad señala. No es lo mismo que un hombre cometa un crimen a que una mujer cometa un crimen, a que una madre o una hija cometa un crimen. No se le perdona. La sociedad no perdona que una mujer mate, que una mujer robe, y es señalada el doble de lo que es señalado un hombre. Hasta ahí la intervención, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy agradecido por tu excelente exposición, estimada doctora Carolina Ramón. La verdad ha sido muy sensible. Desgraciadamente, este fenómeno de las personas que se encuentran privadas de su libertad, todo el planeta es un problema. Si fuera de las cárceles todavía en nuestras propias sociedades, en una vida normal, pues no tienen todos los beneficios. Tengo algunas preguntas, voy a hacértelas de montón, porque ya nos queda poco tiempo. Primero, sobre la opinión de las cárceles en El Salvador, lo que hace el presidente Bukele, cómo es la experiencia en Ecuador de la prisión preventiva, y cuál sería desde tu punto de vista la forma más adecuada para que exista una reintegración a la sociedad de las personas que han sido privadas de su libertad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Precisamente estuve investigando muchísimo sobre las cárceles de El Salvador. No lo mencioné aquí, como tampoco mencioné específicamente a las cárceles en Ecuador. Pero de todo lo que investigué de las cárceles de El Salvador, lo que ellos indican, los que están a favor de este nuevo sistema de justicia carcelario que han impuesto, violatorio a los derechos humanos, hay que decirlo, pero ellos se aferran, tal como el investigado, se aferran tanto su gobernante y tanto, obviamente, los que están al mando de estos organismos, a que las personas que ellos han arrestado con tatuajes, con antecedentes penales, con presunción que pertenecen a bandas delictivas, ¿cómo es posible que según ellos, porque yo no vivo en El Salvador, según ellos hayan bajado las cifras de las estadísticas que manejan ellos, de las empresas que manejan ellos, porque yo tampoco reviso estas estadísticas, hayan bajado el índice de criminalidad,
y existan menos muertes, tanto así que existe bastante tiempo donde no se efectuaron asesinatos y no se efectuaron robos según lo que ellos indican, tanto su gobernante, tanto sus directivos de sus centros carcelarios. También es importante como comentario para todos los demás que no vivimos en El Salvador, de acuerdo a su investigación, que todos deben salir de sus casas portando una hoja de antecedentes penales para poder circular libremente, porque si no, puede ser llevado a la cárcel directamente porque se presume que tienes antecedentes penales. Imagínense hasta dónde llega el punto. Referente a lo de la privación de la libertad, pues imagínense que dentro de los centros penitenciarios acá en Ecuador, cuando se dio estas matanzas en las cárceles, vivieron muchas personas que tenían una prisión preventiva, o personas que estaban detenidas únicamente por una boleta de premio, por haber debido una cantidad muy baja en cuanto a no haber pasado alimentos a sus hijos, que igual fueron víctimas de estas masacres carcelarias, donde sin ningún tipo de miedo, más bien de una manera salvaje, se dio muerte a sus propios compañeros de cárcel. ¿Alguna respuesta más que me queda de la pregunta que me hizo? No, muy bien, muy bien. Bueno, nada más nos resta primero agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos transmitidos. Es un tema muy sensible, como todos los derechos humanos, y entonces, pues que lo toquemos aquí, pues quiere decir que por lo menos nosotros no queremos olvidarnos, ¿no? Que hay seres humanos que están en condiciones lamentables, y también hay que decirlo, también esa lucha de clases, como decían o dicen los marxistas, se refleja en las cárceles, ¿verdad? Que los delincuentes llamados de cuello blanco, pues poco tiempo pasan en las cárceles y en condiciones diferentes a las personas de escasos recursos, a los indígenas, a los obreros y a aquellos que la vida por azares del destino los ha castigado socialmente. Entonces también es una deuda como humanidad que tenemos con esas personas. Claro, pues presumimos que han hecho algo malo, pero cuando tienen largos procesos, pues el mismo Estado, a través de sus sistemas, lo que hace es torturarlos, ¿no? Vamos a entregarte aquí simbólicamente, estimada doctora Carolina Ramón, un reconocimiento por tu destacada participación. Vamos a pedirle a la licenciada Neidalí que nos lo ponga, por favor. Y cuéntanos mientras, doctora Carolina, el 17 de agosto tenemos un evento muy grande en homenaje a un profesor muy destacado de Argentina, ¿verdad? Que estás organizando de manera muy adecuada, como siempre. Sí, doctor, el 17 de julio tuvimos el homenaje a usted, que gracias a Dios, y también tuve el honor de poder cristalizar, mentalizar y poner, plasmar este homenaje muy merecido con su persona, por todos los que lo admiramos desde la academia, por todo el labor que se ha realizado en la difusión y promoción de los derechos humanos. Tanto así que yo he sido estudiante de algunos de los cursos donde usted ha impartido cátedra aquí, de Copiso, del Colegio de Abogados Profesionalistas Latinoamericanos, con muchos de los docentes que también los veía aquí en los Viernes de Derechos Humanos, y por eso lo conozco acá, desde una pequeña ciudad, la ciudad de Machala, desde la provincia del Oro, acá en Ecuador. Entonces, doctor, por eso ya pasamos su homenaje el día 17 de julio, y ahora el 17 de agosto vamos a tener el homenaje al argentino, el doctor Eduardo Yudler. También importante destacar la trayectoria de él, porque los homenajes, como siempre lo digo, deben ser en vida. En vida es todo. Bueno, pues muchas gracias. Y amor con amor se paga. Y entonces, a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Chiapas y del CONACYT, entregamos este certificado a la doctora Carolina Elizabeth Ramón por su destacada participación en el foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Crisis Carcelaria y Vulneración de los Derechos Humanos. Muchas gracias, sinceramente.
Mandamos un saludo de regreso hasta Ecuador. Sabemos que están pasando por una situación muy lamentable por el asesinato de un candidato a la presidencia, y entonces pues son las crisis que tenemos en Latinoamérica, y a veces les toca a un país y a veces les toca a otros. Muchas gracias, doctora Carolina. ¿Algo que quieras decir finalmente? Sí, doctor, muchísimas gracias por la invitación y continuar con el trabajo que usted realiza de promoción y difusión de los derechos humanos, y también con este tipo de programas que son importantes para toda la comunidad, no solamente para los estudiantes, sino para el público en general, para que sepan de alguna manera promover y también llevar la bandera de lucha de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Neidalí, ¿nos puedes decir cuál es la siguiente sesión y qué actividades vamos a invitar a participar? Aparte de que ya se invitó a participar para el 17 de agosto, vamos a poner la información en nuestra página para que participen en el homenaje muy merecido al doctor argentino Eduardo Yudgar. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Adelante, Eduardo Yudgar. Adelante, Neidalí, por favor. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo a la doctora Carolina hasta Ecuador. También los invitamos a la próxima sesión del Foro Viernes de Derechos Humanos con la participación de la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta con el tema Hábitat y Habitar en Personas Mayores desde la Sustentabilidad. De igual manera, los invitamos al Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 24ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Cipriano Gómez Lara, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2023. Para mayores informes, los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.primeraistancia.com.mx, y antes de despedirnos, desde el foro de TVLex vamos a mandar saludos cordiales a nuestros asistentes Ana María Maúd y a Giovanni Ballinas. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto, ¿dónde más? Aquí en TVLex.